Bueno, ahora vamos a comenzar a analizar un ejemplo de cómo intervenir el testeo en una audiometría con ensorrecimiento de la vía ósea. Cada una de las postas que implica el estudio audiométrico va a ir requiriendo chequear con los pasos anteriores la coherencia de cada dato que se va obteniendo como nuevo. Para eso, como el punto de partida es la historia clínica, nos ayuda mucho volver a repensar cuál es la información que teníamos como duda o como orientadora del estudio antes de empezar a realizarlo y qué información vamos teniendo a medida que lo vamos realizando. En este caso, obtenemos el trazado de las dos vías aéreas, cotejamos con lo que nos había referido el paciente, que él refería estar escuchando prácticamente igual de los dos oídos, pero que el oído izquierdo era mucho más nítida la audición en relación al oído derecho. Ahora bien, cuando realizamos el Weber, que nos va a orientar a si hay una conducción coclear mejor que la otra, obtenemos un Weber indiferente en la frecuencia 1000, 2000 y 4000, pero un Weber lateralizado a izquierda para las frecuencias graves. Eso nos garantiza que podemos empezar por esas frecuencias y por esa vía ósea, por la del oído izquierdo, para registrar casualmente esas respuestas. Obtenemos que acompañan en forma muy discreta, muy cercana, a menos de 10 decibeles, las vías aéreas del mismo oído. Ahora bien, teniendo en cuenta el Weber a izquierda, lo que llama la atención es que al tomar las vías óseas de oído derecho, obtenemos cierta disarmonía en el registro de las vías óseas. Aparece un gap en la frecuencia 250 que se mantiene levemente en la frecuencia 500 y el resto acompaña para el oído derecho. Dentro del comportamiento de los resultados parciales, entendemos que esas dos vías óseas del 250 y del 500 del oído derecho son curvas sombras o imagen refleja de las vías óseas de oído izquierdo. Por tanto, no es seguro que esos sean resultados finales, sino por el contrario, son resultados parciales que requieren ser intervenidos con ensordecimiento. Como voy a ensordecer por vía aérea el oído izquierdo para tomar las óseas de oído derecho en 250 y en 500, se va a producir una intervención que va a modificar la colocación de los auriculares. Voy a colocar el auricular en el oído que tengo que ensordecer, que es el oído izquierdo, correctamente. Pero en el oído derecho voy a dejar la vía ósea, el vibrador óseo colocado, y el auricular salido de la órbita del pabellón auricular, sin ocluirlo, ¿sí? Esto garantiza que de alguna manera el fenómeno de oclusión va a estar solo presente, porque tenemos una hipoacusia neurosensorial, en el oído izquierdo, que es el oído que está ocluido. Entonces, considerando a las vías óseas de oído derecho como curva fantasma, tengo que comenzar a ensordecer las vías óseas de oído izquierdo por la vía aérea, teniendo en cuenta el fenómeno de oclusión. Entonces el valor de ensordecimiento que voy a aplicar va a ser sustancialmente diferente a lo que
pensamos que es el punto de salida del ensordecimiento. Entonces, si yo obtengo la curva fantasma a 10 decibeles, podría haber empezado a ensordecer el 250 por vía aérea a 10 o 15 decibeles, pero tengo que acordarme el fenómeno de oclusión. Entonces tengo que sumarle para el 250, como estoy frente a una hipoacusia neurosensorial, 15 decibeles más para que ese valor sea el piso con el cual yo pueda obtener un ensordecimiento mínimo eficaz que me tape, que me elimine del testeo el oído que no está interviniendo en los resultados o que no necesito que intervenga en los resultados. Entonces comienzo y aplico 25 decibeles de ensordecimiento contralateral, banda estrecha o ruido blanco, teniendo en cuenta este valor, el fenómeno de oclusión, ¿no? Aplico y tengo que el tono test en oído derecho no aparece. Subo 5 decibeles el tono test y mantengo el ensordecimiento y sigue sin aparecer. Subo 5 decibeles más el tono test y mantengo el ensordecimiento al mismo nivel con el valor agregado del fenómeno de oclusión que tengo que considerar y sigue sin aparecer. A 25 decibeles el paciente refiere que ese tono empieza a aparecer a pesar de tener el ensordecimiento contralateral. Yo tengo que entonces hacer 3 incrementos de ensordecimiento para garantizar que ese es el umbral tonal real. Es decir que ante la respuesta positiva de 25 decibeles como tono test, aumento 5 decibeles más y el paciente me refiere que sí, sigue escuchando el tono, a pesar de que el ruido está más fuerte. Aumento 5 decibeles más y 5 decibeles más, y al aumentar, al hacer 3 incrementos y al estabilizarse el umbral tonal buscado, considero que ese es un umbral tonal definitivo y desestimo la curva sombra. Entonces obtenemos una diferencia entre las curvas fantasmas y las curvas reales significativa y vemos que acompañan a las vías aéreas, esas vías óseas que quedaban arriba inexplicablemente, y que el Weber nos ayudaba a observar que en realidad no eran el lugar que debían estar. Entonces finalmente obtenemos las vías óseas reales del oído derecho en las dos frecuencias que están más bajas y que el Weber nos estaba orientando que debíamos ser cautelosos en esa zona del testeo porque podía ocasionarse una traslocación en donde el oído mejor, que claramente es el oído izquierdo, respondiera en el testeo de las vías óseas peores y nos llevara a obtener quizás una curva mixta por el componente conductivo que se creaba y no una hipoacusia neurosensorial bilateral prácticamente simétrica, excepto por la zona de las frecuencias graves. Se sugiere como lectura complementaria a todo lo expuesto la siguiente bibliografía como material de consulta y profundización de los temas.